Bueno, entonces, iniciando la cápsula, bueno, estas grabaciones no vienen a reemplazar la ayudantía porque obviamente siento más productivo consultas en vivo y en directo, pero dado que se acabó el tiempo de la ayudantía, se arman estas cápsulas y bueno, cualquier duda o consulta me lo pueden hacer llegar en la próxima ayudantía y podemos retomar estos ejercicios, ¿ok? De mejor forma, pero para que los tengan mientras la explicación, ¿ok? Y puedan avanzar en su tarea. Bueno, tenemos el problema 1, lo voy a retomar. Los desarrollos ya los hice, los voy a comentar para hacer corto este video. Nos piden obtener la expresión matemática para la transformada de Fourier de esta función que consiste de un coseno y un seno con la misma fase y distinta amplitud. ¿Okay? Recordar que el coseno y el seno son señales ortogonales, ¿ok? Es decir, la magnitud que vaya a tener la suma de esto va a aparecer el término a al cuadrado más b al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque son ortogonales, son señales, digamos que una no tiene nada que ver con la otra, ¿ok? Es lo mismo que vectores base de un espacio. Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Nos piden después graficar la magnitud y fase de la serie de Fourier de esta señal con el mayor detalle posible. Y nos piden la energía y potencia de esta señal. Cuál es su valor de C y cómo cuantificar el ancho de banda de esta señal. Ok. Bueno, esto es lo que habíamos visto en ayudantía. Que bueno, teníamos la función g de t y tenemos la definición de la transformada de Fourier. ¿Ok? Vamos a explotar la noción de que trabajamos con exponenciales complejas para simplificar los cálculos y también simplificar el planteamiento de la propia transformada. ¿Ok? En definitiva, aquí usamos la propiedad de que, bueno, un coseno de algo yo lo puedo expresar como exponencial de ese algo con la suma de otra exponencial conjugada dividido en 2. Y el seno era muy parecido, pero dividido en j y con un menos. ¿Ok? Entonces planteo estas expresiones trigonométricas como exponenciales complejas. ¿Ok? Y me queda de esta forma. ¿Ok? Ya con eso noto que aparecen unidades imaginarias j en el denominador. Recordar que uno partido con j, yo lo puedo multiplicar por un 1 conveniente y es lo mismo que menos j. ¿Okay? Esto es lo mismo que bueno, un vector que apunta hacia arriba en el plano complejo es lo mismo que la exponencial, perdón, es un vector que apunta hacia abajo. Esto es lo mismo que la exponencial a la menos j pi medios, para tenerlo presente por si fuera conveniente escribirlo de esa forma. Esto, recordar que es un vector. Si yo lo grafico en el plano complejo, esto es un vector que está dentro de un círculo de magnitud unitaria y para este caso en particular con ángulo de depresión de pi medios, apunta hacia abajo. ¿Okay? Si el argumento dependía del tiempo, en el fondo era un vector que giraba en el plano complejo todo el rato. ¿Okay? No hacía más que eso, no me afectaba la magnitud ya que tiene magnitud unitaria, pero gira en el tiempo. Ahí aparece la noción de la frecuencia positiva o negativa. Si la frecuencia era positiva, giraba en sentido antihorario, y si era negativa, en sentido horario. ¿Ok? Bueno, al escribirlo en exponenciales complejas, puedo, también multiplicando por el 1 conveniente, sacando el j del denominador, agruparlo en términos semejantes. ¿Ok? Esto de acá es lo mismo que esto de acá y sumo, me queda de esta forma. ¿Ok? B partido en j es lo mismo que menos j partido en b, y ahí aparece. ¿Okay? Lo mismo con los otros dos términos.
Ya con eso puedo expresar mi función g de t como, bueno, números complejos multiplicado con exponenciales complejas que dependen del tiempo. Ok, lo dejo en standby mientras esa expresión. Ok, a esta expresión le voy a aplicar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier cumple con linealidad y aprovechando que tengo dos términos que son números complejos en notación cartesiana, los puedo anotar en notación polar. En este caso, este de acá tiene magnitud al cuadrado más b al cuadrado en raíz cuadrada y ángulo menos j arco tangente. El ángulo es negativo por la parte negativa de la parte imaginaria, b partido en a. ¿Ok? Y lo mismo con este, que es literalmente el conjugado. Va a tener, en vez de menos j de arco tangente b partido en a, positivo. ¿Ok? Eso. Luego, ya que ambos tienen la misma magnitud, la puedo desplazar hacia afuera cuando estoy planteando ya mi transformada de Fourier. ¿Ok? En este caso, me van a aparecer tres exponenciales de desfase. Dos exponenciales de desfase, perdón. Me aparece la exponencial del desfase alfa y del arco tangente de partido en a, que naturalmente aparece acá. ¿Ok? Lo mismo acá. Notar que el argumento del ángulo se repite en ambas partes. ¿Ok? En este caso, luego, por propiedades de linealidad, la transformada de Fourier, bueno, aplica directamente sobre las exponenciales complejas que dependen del tiempo. Esto se ve como constante. ¿Ok? Esto es un desfase, en realidad. Solo un desfase. No me afecta magnitud. Lo mismo acá. Luego, pensar un poquito qué estamos haciendo y qué es la transformada de Fourier de una exponencial compleja. ¿Ok? Recordar que la transformada de Fourier me da a conocer el espectro en frecuencia que está compuesto, valga la redundancia, de exponenciales complejas. ¿Ok? Yo cuando hacía la transformación entre, perdón, claro, el movimiento entre la transformada de Fourier y la serie de Fourier, la composición era a partir de exponenciales complejas. Y bueno, en la propia definición uno lo puede ver porque la transformada de Fourier son ponderaciones de exponenciales complejas con valores de la función en el tiempo. ¿Ok? Y bueno, yo puedo sacar la transformada de Fourier, puedo hacer esta integral o puedo aplicar propiedades de dualidad. ¿Ok? En donde yo sé que la transformada de Fourier de un delta de Dirac que presenta infinitas variaciones, una variación infinita de manera instantánea, prácticamente, en t igual 0, la transformada de Fourier es una constante, ocupa todas las frecuencias. ¿Ok? Y por medio de propiedades de dualidad puedo demostrar que la transformada de Fourier de una constante es un delta de Dirac. ¿Ok? Esto de acá es demostrarle que luego, aplicando propiedades de desfase, las propiedades de desfase, desplazamiento en frecuencia, cuando yo multiplicaba por exponenciales complejas, en el fondo una exponencial compleja solita es lo mismo que un 1 multiplicado por una exponencial compleja. ¿Ok? Y yo sé cuál es la transformada de un 1. La transformada de un 1 es un delta Dirac. ¿Ok? Es decir, esto de acá va a ser lo mismo que un delta Dirac, pero desfasado en frecuencia. En este caso, cambiar los signos. ¿Ok? Ahí viene. También lo pueden pensar como la composición propia del espectro en frecuencia.
Luego, esta es la transformada de Fourier de mis dos exponenciales complejas que aparecen en mi desarrollo. ¿Ok? Luego, para no estar escribiendo este ángulo a cada rato, bueno, lo puedo comprimir en un solo término que simplifique la notación. Y eso. Luego, esta es mi transformada de Fourier de mi función g de t. Si quiero graficar, tengo que tener cuidado, porque en el fondo tengo dos deltas de Dirac, uno aplicado a frecuencias positivas de f0 y otro aplicado a frecuencias negativas de f0, y ponderados por magnitud y fase. ¿Ok? Lo dejé la manera predilecta para llegar y graficar. Si pretendo graficar la magnitud, primero recordar, o más bien tener cuidado, que un delta Dirac tiene altura prácticamente infinita. ¿Ok? Esta altura infinita por un escalar, bueno, sigue siendo algo infinito. Indeterminado. Bueno, esta función no es, digamos, matemáticamente precisa, pero este escalar por el delta Dirac no me viene a cambiar la altura del delta Dirac, solo me viene a cambiar el área bajo la curva de este delta. ¿Okay? Recordad que el delta Dirac, el área bajo la curva era unitaria, era magnitud 1. ¿Okay? Entonces lo que viene a cambiar es esa área bajo la curva. Eso es lo que yo sí puedo precisar. ¿Okay? Entonces si yo grafico el espectro en frecuencia, voy a tener la componente a frecuencias positivas y la componente a frecuencias negativas. ¿Okay? Y enuncio que tienen magnitudes, bueno, al cuadrado más b al cuadrado dividido en 2. ¿Okay? Eso era la parte de magnitud. El de fase, en cambio, solo me tengo que fijar en las exponenciales complejas, porque me dicen literalmente la fase. ¿Okay? Esta es la fase que se está aplicando a frecuencias positivas de F0, y esta es la fase que se está aplicando a frecuencias negativas de F0. ¿Okay? Este ángulo θ lo había definido como alfa más el arco tangente b partido en a. ¿Okay? Entonces, es literalmente eso. A frecuencia positiva de F0 tengo un puntito de desfase menos θ. ¿Okay? Que es lo que está acá. Recordar que F menos F 0 es un delta aplicado acá. ¿Okay? A frecuencia positiva. Y lo mismo, o más bien el análogo en las frecuencias negativas. Tengo fase θ. ¿Okay? Un punto. Sé el valor. No es un delta como la magnitud. ¿Okay? Entonces ese sería mi diagrama, o más bien el gráfico de la transformada. ¿Okay? De mi función g de t. En este caso en el dominio de la frecuencia, con la magnitud y la fase, en el mismo gráfico. Recomiendo hacerlo así, ya que es mucho más simple. Y bueno, uno tiene que hacer un gráfico nomás, pero tener cuidado que ojalá usar colores distintos. ¿Okay? Para separar y enunciar qué color es qué, en el fondo. ¿Okay? Para no ocupar tanto espacio, simplificar digamos, el ver este gráfico. ¿Okay? Y el análisis, en el fondo. Y recordar que siempre que tenga deltas, lo único que puedo enunciar es su área. ¿Okay? No su altura. Eso. Luego, el siguiente ítem de este problema, bueno, sacamos la transformada, se graficó la magnitud y fase de la serie Fourier, y después piden la energía y potencia de esta señal, cuál es su valor continuo y cómo se cuantificaría el ancho de banda de esta señal. ¿Ok? Recordar que la energía era para señales finitas en el tiempo. En este caso estamos en presencia de una señal que no está acotada en el tiempo. Es decir, su energía va a ser infinita. La integral de menos infinita a infinito de g al cuadrado de t da infinito. Luego
Basta con eso para argumentar de que la energía va a ser infinita. Y luego podemos usar la potencia para generar una medición, ¿ok? La potencia es la que podemos calcular, ¿ok? En este caso, recordar lo siguiente y tener cuidado con esto. Recordar que yo puedo traspasar la noción de la transformada de Fourier a la obtención de los coeficientes de la serie de Fourier. Que en definitiva los coeficientes me van a permitir obtener la potencia de una señal mediante el teorema de Parseval. ¿Okay? Si volvemos acá, el teorema de Parseval, si yo tenía los coeficientes de la serie de Fourier, puedo obtener la potencia directamente. ¿Okay? Entonces tener en mente eso. El tema es que para este caso, ¿okay? Para este caso, la transformada de Fourier son deltas, ¿okay? Son deltas, es decir, tienen amplitud indeterminada. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno partido en T sub 0 de G de F, de la transformada, es la envolvente. Es decir, esto de acá era la envolvente de mis coeficientes de la serie de Fourier. Pero ahora no tengo envolvente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no tengo envolvente? Porque los delta Dirac son de amplitud infinita. ¿Ok? Entonces no sería preciso hablar de envolvente para este caso. Directamente, para estas situaciones en las que tengo delta Dirac, si yo quiero a partir de esto obtener el gráfico de mis coeficientes, es simplemente con la amplitud. ¿Okay? El área bajo la curva de los delta Dirac pasan a ser la amplitud de mi gráfico de los coeficientes de sub n de la serie de Fourier. Literalmente pasé de uno al otro directo. ¿Ok? Asimilando las magnitudes de estos deltas, el área de estos deltas con magnitudes de coeficientes. No me hago mucho dolor de cabeza con el tema de la envolvente, porque por ejemplo, anteriormente nosotros habíamos visto que esto de acá, disculpen, quedó rayado de la lluvia. Esto de acá, por ejemplo, es una sinc. Esta sinc es la transformada de Fourier de un pulso rectangular rect. ¿Ok? En este caso, la envolvente, lo que está en rojo, es digamos, está directamente afiliado con los valores que van tomando los coeficientes en cada armónico. ¿Ok? Ok, esta envolvente está definida, la puedo graficar. En cambio, cuando ya tenga los delta Dirac como envolvente, entre comillas, ahí tengo problemas, pero no me hago drama porque directamente el traspaso es bastante intuitivo. ¿Ok? No hacerse drama. Cuando tenga delta Dirac, el traspaso va a ser directo entre un gráfico y el otro. Aquí ya no estoy en función de la frecuencia, sino que estoy en función de los armónicos. ¿Okay? Aquí tengo el primer armónico. Bueno, pero la parte negativa. Eso. Este sería mi coeficiente de sub 1. Este es mi coeficiente de sub menos 1. Recordad que los coeficientes de la serie de Fourier son números complejos. Por ende, tienen magnitud y fase. Si yo quiero reconstruir una señal, entonces tengo que usar su magnitud y su fase. Tener cuidado con eso. Esta sería el gráfico de los coeficientes. Luego, si yo quiero graficar, o más bien, obtener la potencia, puedo usar Parseval. Pero primero, y bueno, ya lo habíamos dicho, ya que este GDT, esta función GDT es periódica, infinita en t, podemos calcular su potencia, ¿ok? Ya que habíamos demostrado que la integral de esta función al cuadrado en todo el tiempo me da infinito. Entonces paso a calcular la potencia. Y puedo usar el teorema de Parseval. ¿Ok? Con el teorema de Parseval y teniendo el gráfico de mis coeficientes de sub n, ¿ok?
puedo calcular la potencia fácilmente. Mi coeficiente a frecuencia nula, que es lo mismo que la parte de C de esta señal, es 0, porque no tengo componente a frecuencia 0, no tengo en n igual 0. ¿Ok? Esto se hace 0 para esta señal. Y solo tengo componentes, mis coeficientes de sub 1. ¿Ok? Y ya los tengo. Tengo la magnitud, que era a al cuadrado más b al cuadrado en raíz cuadrada dividido en 2. Lo elevo al cuadrado. Sumo ambas partes para los n positivo y negativo. Y obtengo la potencia directamente. ¿Ok? Y bueno, esto es más de lo mismo, ya que esta señal es de potencia. Mi energía era infinita. Viendo el gráfico también, la parte continua, o sea, de sub 0 es nulo, es 0. No tenemos parte de C. Ahí respondiendo a parte del enunciado. Y el ancho de banda, como se dijo en la ayudantía, se va a medir desde la frecuencia 0 hasta la componente de, más bien el fin de la componente de mayor energía, o más bien la parte que concentre la mayor energía de la señal. En este caso, toda la energía está concentrada en un delta. ¿Okay? Entonces, el ancho parte desde los 0 Hz hasta F0 directamente. Mi ancho de banda va a ser F0. Basta con estudiar las frecuencias positivas, porque el espejo ocurre lo mismo en las frecuencias negativas. Cuando estemos trabajando con señales reales. Lo otro a notar es que, bueno, el diagrama de magnitud siempre cumple para señales reales con ser una función par. ¿Okay? Lo que ocurre acá en el diagrama de magnitud ocurre acá. Y lo que ocurre acá en el de fase ocurre acá, pero como si fuera una reflexión puntual. Es decir, es una función impar. ¿Ok? Siempre tener ojo con eso. Para funciones reales siempre, o más bien generalmente va a ocurrir esto. ¿Ok? Ese sería el ejercicio 1. Obtuvimos la potencia, la definimos como una señal de energía infinita, es decir, es una señal de potencia, no tiene componente de C, y el ancho de banda se mide de los 0 Hz hasta F sub 0 Hz. Ese sería el ejercicio. Y bueno, continuando con el ejercicio 2, el problema 2, tenemos una función, digamos, compuesta por rects, pulsos rectangulares y sinusoidales. ¿Okay? De esta forma, la función p de t. Obtengo una expresión matemática para su transformada, grafique la magnitud y fase, encontrar una expresión para la descomposición en la serie Fourier de la señal y determinar el ancho de banda de esta señal. ¿Ok? Bueno, seguir el mismo protocolo, la misma forma de operar que antes. Es bastante similar. ¿Ok? En este caso, teniendo la función p de t, podemos factorizar primero por el rect, ¿okay? Para enfocarnos primeramente en la parte trigonométrica. ¿Okay? Si volvemos a lo que era el ejercicio 1, el problema 1, habíamos visto que sumas de seno con coseno, ¿okay? La podíamos expresar finalmente de esta forma, con exponenciales complejas. ¿Ok? Esto nos facilitaba la manipulación y el uso de las transformadas sobre estos términos. Bueno, aplicando literalmente esta expresión y reemplazando los valores que ahora tenemos, bueno, para este caso el alfa va a ser 0 y el A y el B van a ser 1. ¿Ok? Tienen la misma amplitud y el desfase es 0. ¿Ok? Nos queda de esta forma. ¿Ok? Mucho más simple
de operar y podemos aplicar propiedades de desplazamiento temporal, más bien desplazamiento en frecuencia en este caso, ¿okay? Ya que nos aparecieron exponenciales complejas multiplicados por funciones que ya conocemos su transformada. Sabemos que la transformada de un rect es una sinc, ¿ok? Entonces tener ojo con eso. Vamos a aplicar entonces, vamos a recordar estas dos propiedades. Recordar que todas estas propiedades ustedes las deben demostrar según el ejercicio que aparezca en la tarea, ¿ok? Va a ser la única vez que van a aplicar integrales. Bueno, para un rect de ancho tau, esta es nuestra transformada. Es una sinc de amplitud tau y comprimida por un factor de tau. Y recordar que en el desplazamiento en frecuencia se cumplía lo siguiente. ¿Ok? En el fondo, pesco mi función en el tiempo y la aplico ahora, pero para este caso en particular en frecuencias negativas. Es decir, la transformada va a aparecer montada, o más bien centrada, en menos f sub 0. ¿Ok? En este caso, podemos extender esta notación. Bueno, cuando es menos es más, y cuando es más es menos. ¿Ok? Ahí tenemos ambos casos. Un desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha del espectro en frecuencia. ¿Ok? Entonces, aplicando a nuestra función PDT expresada en exponenciales complejas y aplicando la noción de linealidad, ¿ok? Bueno, mi rect paso multiplicando estas exponenciales complejas, aplico linealidad de la transformada de Fourier y me queda de la siguiente manera. Tengo que obtener la transformada del rect multiplicado por una exponencial compleja que me va a desplazar el espectro en el dominio de la frecuencia, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Bueno, luego aplicando estas dos propiedades en simultáneo, me quedan sinks aplicadas en frecuencias positivas y aplicadas en frecuencias negativas. ¿Ok? Recordar que estos son números complejos. Estos números complejos vienen a darnos magnitud y a darnos fase. Si yo fuera, digamos, a querer graficar esto en 3 dimensiones, por así decirlo, podría graficar el diagrama, más bien el espectro. Podría graficarlo, bueno, aquí tengo el eje real y tengo el eje imaginario y lo cruza el eje de la frecuencia. Aquí adentro tendría la frecuencia 0, por ejemplo. ¿Ok? Entonces podría graficar una señal en espacio 3D o algo así, pero lo que hacemos en el fondo es separar de magnitud de fase y siempre recordar que estamos trabajando con transformadas que son números complejos en el fondo, ¿okay? Y nos van a determinar la envolvente de nuestro coeficiente de la serie Fourier para recapturar en el fondo la señal por medio de la serie Fourier. En este caso aplicamos bueno, la transformada de Fourier y luego siempre es recomendable anotar nuestros números complejos en notación polar. Esto de acá, el 1 menos j en notación cartesiana es lo mismo que, bueno, primero tiene magnitud 1 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz cuadrada, y el desfase es negativo, ¿okay? Porque la parte imaginaria es negativa del arco tangente de 1 partido en 1. El arco tangente de 1 partido en 1, el arco tangente de 1 y el arco tangente de 1 es pi cuarto. ¿Ok? De ahí aparece un desfase en menos pi cuarto
y un desfase en pi cuartos positivo. ¿Okay? Que tiene sentido porque en el fondo, por ejemplo, 1 menos j es lo mismo que esto de acá. Tiene un ángulo de presión de menos pi cuarto. ¿Okay? Bueno, esta sería mi transforma de Fourier de mi función PDT. ¿Okay? En el fondo son dos sinks que tienen la sink que está aplicada a frecuencias positivas. Se le va a sumar todo un desfase de pi cuarto, menos pi cuarto. Y a la sink que fue aplicada en frecuencias negativas se le va a sumar un desfase de pi cuartos. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar eso, bueno, primero así como boceto tendría que hacer dos sinks. Una sink que está aplicada a frecuencias positivas, ¿okay? Y una que está aplicada a frecuencias negativas. Una en F0 y una en menos F0. No es necesario graficar toda la sink porque, bueno, es infinita en extensión. Así que, yo qué sé, los primeros 3 lóbulos, 4 lóbulos, lo que uno alcance a graficar, tampoco es necesario tan preciso. ¿Okay? Pero sí mantener en mente en los puntos que se hace 0. ¿Okay? Para este caso, esta sink fue comprimida por un factor de tau. Es decir, se va a hacer 0 acá en F0 más 1 partido en tau. Y aquí en F0 menos 1 partido en tau. Acá en menos F0 más 1 partido en tau. Y aquí en menos F0 menos 1 partido en tau. ¿Okay? Ahí tendrían los puntos en los que se hace 0, las sinks. ¿Okay? Vamos a volver a eso pronto, para hacerlo con más detalle, de mejor manera. Bueno, esas serían mis sinks que, según esto, tienen magnitud tau raíz de 2 partido en 2, que venía de la magnitud de estos dos vectores. Tau raíz de 2 partido en 2. Y los desfases. Los desfases aparecen cuando ya haga el diagrama de desfase. Primero, esto así graficado está sin desfase. ¿Ok? Enfoquémonos primero en graficarlo sin desfase. En el sentido de sin estas exponenciales. Omitámoslas de momento. Si lo grafico de esa forma, bueno, primero puedo hacer el espectro, la magnitud del espectro de PDT. La magnitud sería, bueno, la sinc, pero con valores positivos nomás. ¿Okay? Sería solo la parte positiva de magnitud. Y aquí naturalmente tiene que decaer. Luego, bueno, ya necesito las sinks, la parte celeste. Luego, si hago el espectro, la fase del espectro, ¿ok? Tengo que pensar lo siguiente. Bueno, en el lóbulo central la sinc era positiva, es decir, es un número real, positivo, tiene desfase 0. Luego, en el segundo tramo era negativa, es decir, tiene un desfase de pi o menos pi. En este caso voy a decirlo como menos pi. ¿Okay? Menos pi. Luego volvió a ser positiva, 0. Luego volvió a ser negativa, menos pi. Y lo mismo para el otro lado. Aquí era negativa, menos pi, positiva, 0, negativa, menos pi. Y dado que mi función PDT como un todo es una función real,
¿ok? Porque la puedo escribir como una función real, aunque, a pesar de que los cosenos y los senos son exponenciales complejas, pero mi función PDT es una función real. Todas las fases se refleja puntualmente en el otro lado, por ser una función impar. Es decir, en vez de menos pi, aquí voy a tomar valores de pi. Aquí es 0, claro. Y donde era menos pi va a ser pi. Tiene que ser literalmente una reflexión puntual. Es decir, si yo trazo una línea, por ejemplo, desde este borde, paso por el punto, tengo que llegar al otro lado. ¿Ok? Perdón, ¿dónde iba? 1, 2, 3. Bueno, si fuera perfecto lo que estoy haciendo. Ah, está mal escalado. Perdón. El menos pi lo puse a un cuadrito abajo, lo voy a poner a un cuadrito arriba el pi positivo. Ahí sí. Ahí tiene más sentido gráfico. Aproximadamente, si yo tiro esta línea de acá para allá, me tiene que calzar con su reflejo, ¿ok? Para que esté aproximadamente gráficamente detallado. Ok, y aquí entonces la magnitud era tau raíz de 2 medios. Ok, este sería el espectro, la magnitud y la fase de mi transforma de Fourier. Si es que estoy despreciando estos desfases. Si los desfases están, ok, ahora para la parte que está en las frecuencias positivas, es decir, esto de acá, este desfase de acá me va a bajar todo en pi cuartos. Es decir, todas estas líneas de acá van a bajar hacia abajo un valor de pi cuartos. Y todo lo que estaba a frecuencias negativas, es decir, esto de acá, va a subir pi cuartos de ángulo hacia arriba. Es decir, todas estas líneas se van a desplazar un poquito hacia arriba, pi cuarto hacia arriba, todas estas líneas pi cuarto hacia abajo. Lo que tiene sentido porque ese desplazamiento, tanto acá como acá, va a seguir respetando la reflexión puntual. Es decir, va a seguir siendo función impar la fase del espectro. ¿Ok? Eso. Ahora, si graficamos todo eso con los desfases, obtenemos esto de acá. ¿Ok? Tenemos los dos sinks, las magnitudes de las sinks, ¿okay? Solo la parte positiva, y la fase fue desplazada en pi cuartos. Para las partes de frecuencias positivas fue desplazada en menos pi cuartos, y para las partes con frecuencia negativa fue desplazada positivamente en pi cuartos. Se sigue cumpliendo que la fase del espectro es función impar y que la magnitud del espectro es función par. ¿Ok? Luego, ya que, bueno, esto es lo otro que piden, ya que tenemos una expresión y un gráfico para el espectro de la función PDT, el dominio de la frecuencia, ahora sí, y dado que tenemos una envolvente definida, podemos ocupar esta noción de acá, que ya que tenemos la transformada de PDT, que lo pusimos acá con una P cursiva, basta con que pesque valores en múltiplos de F0, cada vez múltiplos de F0, es decir, voy sacando puntitos de la frecuencia, perdón, del espectro, y lo multiplico por 1 partido en T0, que es el periodo fundamental. Bueno, esto acá es lo mismo que F0, ¿ok? Y con eso voy a tener mis coeficientes. Bueno, simplemente, y dado que pedían una expresión para los coeficientes de la serie de Fourier, bastará pescar la transformada de Fourier que teníamos
evaluarla en múltiplos de la frecuencia fundamental y ponderarla, o más bien multiplicarla por f, por la frecuencia fundamental también. Y es simplemente eso, llegar y reemplazar. Esta expresión nos va a permitir sacar los coeficientes. Así de sencillo. O sea, ya con la propia transformada la usamos, dado que tenemos una envolvente definida y obtenemos los coeficientes. ¿Ok? Y ya con eso, y viendo el diagrama, más bien, no sé por qué digo diagrama cada rato, el espectro y su magnitud. Más bien, la magnitud del espectro podemos ver que la energía está concentrada en este primer lóbulo. Solamente fijan, nos basta con que nos fijemos en las partes positivas de frecuencia y nos fijamos que el primer lóbulo, primera montañita de la zinc, va a estar concentrada la mayor parte de nuestra energía. Podríamos decir, yo que sé, que hasta el segundo lóbulo, pero eso a criterio de uno, pero acá bastará y es suficiente determinar que la energía está concentrada en el primero. ¿Ok? Luego, dado que esta señal no está centrada a frecuencia cero, nuestro ancho de banda va a ser todo esto. Va a ser desde que comienza hasta que termina. ¿Ok? Nuevamente, solamente nos estamos fijando en las frecuencias positivas. ¿Okay? Es decir, nuestro ancho de banda para este caso va a ser 2 partido en tau. El doble del ancho de lo que hubiera sido si este zinc hubiera estado centrado a frecuencia cero. ¿Por qué? Porque si está centrado a frecuencia cero, es una señal pasabajos. ¿Ok? Solo al fijarme y solo al medir el ancho de banda para frecuencias positivas, me hubiera dado ancho de banda 1 partido en tau. Para este caso, dado que el zinc está, digamos, modulado y la frecuencia portadora es f sub 0, es decir, la frecuencia en la que se centra el zinc, esta señal, más bien este espectro de la señal es nos delata de que la función es una señal pasabanda. Eso. Y el ancho de banda nos va a decir que, bueno, la energía se concentra en un ancho de 2 partido en tau Hz. ¿Ok? Luego nuestra energía concentrada en los lóbulos que aparecen en la frecuencia de la sinusoidal y nuestra señal va a ser pasabanda. Luego nuestro ancho de banda es 2 partido en tau. ¿Ok? Esa sería la forma de graficar la magnitud y la fase. Recordar que la magnitud es par, la fase es impar. Podemos usar la envolvente de nuestra transformada para obtener los coeficientes y obtener una expresión general para los coeficientes según la frecuencia fundamental que tengamos. Aquí la frecuencia fundamental podemos pescar la misma, podemos pescar otra, la que queramos. Si es que quisiéramos trabajar, por ejemplo, computacionalmente y modificar un audio, modificar el tono del audio, algo así. Y eso sería el problema 2. Bueno, continuando con el problema 3, en este caso tenemos esta función que se compone de dos rects desplazados en el tiempo. Nuevamente nos piden la transformada de Fourier, verificar la magnitud y fase de su transformada y determinar la energía y potencia de esta señal. ¿Cuál es el ancho de banda del primer nulo, medido de nulo a nulo de esta señal y el valor de C de la señal? En este caso, bueno, a simple vista puede parecer extraña la función, pero la verdad, si la graficamos en el dominio del tiempo, no son más que, bueno, dos pulsos rectangulares, uno aplicado en T mayúscula, el otro en T mayúscula negativo, y con ancho A. El ancho A en este caso es T medios. Perdón, mejor así. T medios. ¿Ok? Ese es su ancho, el de cada pulso. Nos piden encontrar entonces una expresión matemática para su transformada. Primero, esta función es una función no periódica.
finita en el tiempo. Es decir, esta función x, si nosotros calculamos su energía, va a ser finita, va a ser un valor finito, partiendo por ahí. Entonces ya podemos empezar a desprender de que esta es una señal de energía, ¿ok? No una señal de potencia. Su energía va a ser finita, por ende la potencia es cero. Es una señal de energía. Ahí la vamos a calcular posteriormente. Primero partamos obteniendo una expresión para su transformada. Ok, entonces tenemos nuestra función de dos pulsos. Vamos a usar la noción de desplazamiento temporal. Recuerda que un desplazamiento temporal se transformaba en, digamos, en que la fase en el espectro en frecuencia variaba linealmente respecto a la frecuencia, ¿okay? Porque mientras la componente en frecuencia presentaba mayor frecuencia, valga la redundancia, debía tener un desfase proporcionalmente mayor en comparación a componentes de menor frecuencia. Todo para que todas estas componentes de alta y baja frecuencia tengan el mismo desplazamiento temporal, ¿okay? Entonces aparecía esta exponencial multiplicando la transformada, que es lo mismo que se puede ver por propiedades de dualidad. Luego, por linealidad, aplicamos la transformada de Fourier a nuestra función x, y por propiedades de linealidad se aplica a cada pulso. ¿Ok? Sabíamos que también por propiedades de la transformada, que la transformada de un pulso era una sinc. En este caso, la transformada de un rect de t partido en tau, su transformada continua era tau sinc, y para este curso de f tau. ¿Ok? En este caso bastará saber eso. En este caso ya no se habla de tau, hablamos de a. Y dado que está siendo desplazado temporalmente, su transformada va a venir ponderada por exponenciales complejas, que van a venir a dar cuenta del desfase que debe tener. ¿Ok? Aplicando la misma propiedad, que también deben demostrar en la tarea. Luego, estas dos exponenciales complejas, más bien puedo factorizar por este término en común, que es el sinc. Me van a quedar dos exponenciales complejas que las puedo condensar en un coseno, ¿ok? Para dejarla una expresión más amigable. Esta es la transformada en Fourier de esta señal. El tema va a estar en graficar, porque igual todo es como medio peludo. En este caso, esta sinc presenta un factor de compresión de A, ¿ok? Entonces si yo grafico esta sinc, así que mejor respeto los cuadritos para respetar la frecuencia y hacerlo más fácil, ¿ok? Esta sinc entonces se va a hacer 0 cada 1 partido en A, 2 partido en A, 3 partido en A, un factor de compresión, ¿ok? Y lo mismo para el otro lado, es simétrico, menos 1 partido en A, etcétera, etcétera. Y recordar que la era T medios, ¿ok? Pero eso, bueno, como es T medios, esto me quedaría 2 partidos en T, esto me quedarían 4 partidos en T, esto me quedarían 6 partidos en T. Y lo mismo para el otro lado, 2 partidos en T, menos 4 partidos en T, y etcétera, etcétera, menos 6 partidos en T. Ok, luego este coseno es raro porque lo estamos graficando en la frecuencia. Este coseno, entre comillas, tiene periodo, digamos,
Sí, tiene periodo 1 partido en tau. O sea, 1 partido en t. ¿Okay? Si yo grafico ese coseno, eh, grafiquemos mejor. Esto es una sinc unitaria y el coseno... No, una sinc de 2a y el coseno es más chiquitito. El coseno de 1, para que tenga sentido esta multiplicación. Voy a decir que el 1 es menor a 2a, para graficarlo de alguna forma. El coseno tiene periodo 1 partido en t, es decir, hasta el 2 partido en t hace 2 periodos. 1, 2. ¿Ok? 1, 2. Y así. 1, 2. 1, 2. ¿Ok? Ahí respetando lo ancho. Pero se entiende. Eso para frecuencias positivas como frecuencias negativas. El tema es que al multiplicar estas señales, la señal de menor frecuencia, es decir, la sinc, se va a comportar como una envolvente. Entonces, eso puede ser un poquito confuso porque el coseno va a quedar entre medio esta envolvente, tanto para valores positivos como negativos. Es decir, la multiplicación se vería algo así. Perdón. 1, 2, 1, 2, algo así. ¿Ok? Hay que tener cuidado con los valores. Sería 1, 2, 1, 2, algo así. ¿Ok? Aquí no lo estoy haciendo tan preciso, pero se entiende la idea, creo. En el fondo, la señal que tiene menor frecuencia va a comportarse como envolvente y la de mayor frecuencia se va a adecuar, digamos, a esa envolvente. ¿Okay? Para valores positivos y negativos. En el fondo reflejé la sinc de manera positiva y negativa. Si grafico esto con más amor, con más cariño, más tiempo, va a ser algo de este estilo. ¿Ok? Ese es el gráfico. Luego, el tratamiento es el mismo. Esto simplemente lo transformaba, sin enfocarme solamente en la magnitud o en la fase. Si grafico la magnitud, van a aparecer puras guatitas hacia arriba. ¿Ok? Cosas así. Y la fase va a ser igual lateral hacerla porque sabemos que, por ejemplo, aquí la fase es 0 porque es positivo, aquí es menos pi medios porque es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vamos a tener que hacer muchas rayas indicando dónde se hace positivo y dónde se hace negativo la señal. En este caso, aquí con menos pi medios y después hacerlo en la otra para las frecuencias negativas, ok, con pi, dado que recordar la fase del espectro es una función impar, ok. Entonces tenemos que hacer eso. No lo voy a hacer en tanto detalle, no voy a gastar tanto tiempo. Nos va a resultar en esto. En verde oscuro tenemos la magnitud del espectro y en rojo tenemos la fase del espectro. La fase del espectro no es nada más que indicar dónde se hace negativo la transformada. ¿Ok? No tiene mucha ciencia, la verdad, solo hay que tener cuidado. Luego, bueno, dado que mi señal es finita en el tiempo, puedo calcular su energía. Su energía era la función al cuadrado y calcular el área bajo la curva, en palabras simples. En este caso, dado que estas dos rec no se solapan ni nada por el estilo, puedo separar mi integral en dos partes. Una integral que se concentre en la rec de la izquierda y una integral que se concentre en la rec de la derecha. ¿Okay? Finalmente, integro esto, dado que la rec se comporta como un 1 en aquellos dos tramos, me da energía T. ¿Okay? Dado que tiene energía finita, además su potencia va a ser 0. Por ende, es una señal de energía.
Luego del gráfico, también, cuando esto suceda, podemos definir lo mismo, que bueno, como la envolvente es la mayor, la de menor frecuencia, la señal de menor frecuencia, que es la zinc en celeste, mi espectro concentra la mayor cantidad de energía y sus componentes en de 0 hasta los 2T. De ahí en adelante se puede debatir, ahí tendríamos que entrar a calcular. Pero de 0 a 2T, visualmente puedo decir de que el ancho de banda de mi señal, que es una señal, según esto, una señal pasabajos, es de 2 partido en T Hertz. ¿Ok? Ahí tenemos, nuestro ancho de banda de la señal X es 2 partido en T Hertz. Y nuestra componente de C es simplemente sacar cuánto vale la magnitud de mi espectro a frecuencia 0. A frecuencia 0 vale 2A. Lo podemos haber sacado de acá también. Simplemente haber evaluado en F igual 0. Ok, en 0 la zinc es 1. El coseno es 1. Me da 2A. Simplemente. Al evaluar en F igual 0. Así de sencillo. Esa es la componente de C. Tenemos la energía, que viene de una integral. El ancho de banda, que viene de ver en dónde se concentra la energía de mi espectro. Y bueno, el espectro de magnitud y fase, que hay que dibujarlo con cuidado. Y la noción de envolvente, ¿okay? La señal de menor frecuencia. La señal de mayor frecuencia adopta la forma, por así decirlo, de la de menor frecuencia, que en este caso era la zinc. ¿Okay? Ese sería el problema 3.